Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Estamos en el Grumman Memorial Park, aquí en Long Island, en New York. Así que vamos a ver los aviones. Está un A6 también, un F-14, es una de las cosas que visitar aquí. Y hay una casetita de vigilancia desde aquel entonces, así que no se vayan, quédense conmigo. Está lloviendo, está difícil, pero igual lo vamos a hacer, así que hagámoslo, pues chao. Bueno, el monumento está ubicado en Calverton, que es parte de Long Island en Nueva York. Esta era la base aeroespacial de Grumman, donde hacían las pruebas de los aviones. Pero como pueden ver, ahí todavía están las pistas para arrancar y despegar, así que algo deben estar haciendo ahí. Ustedes saben cómo son los gringos. Es un monumento para honrar a los hombres y a las mujeres que trabajaron duro para la compañía y de una u otra manera contribuyeron a la historia de la aviación de Estados Unidos. Miren, solo para el A6 hay 2 tableros completos de gente. Qué cantidad de gente que tiene que ver para hacer un avión. Aquí están todas las especificaciones del A6, si lo quieren leer. Pausen el video y ahí lo pueden leer todo. Te explican pues. Bueno, y este es uno de los 2 aviones que vamos a ver. Este es el A6. Como ven, ya implementaron para llenarlo volando, pero no es movible, o sea que quedaba fijo, así que está entre los 2 pilotos, porque este tenía 2 pilotos, uno que manejaba el avión y el otro que manejaba todo lo que tenía que ver con electrónica, los misiles, lo que entorpece los radares de los otros aviones y todo lo manejaba ellos. Miren los 2 tanques, estos son tanques de gasolina externos para darle más alcance, y pues ahí en los otros colocaban los misiles y todo. Vean pues para que damos una vuelta. Él tenía 2 turbinas, hecho para Navy, y esto es hecho por Grumman, que era la compañía pues. Entonces aquí se ve por detrás y todo, wow. Todavía pues se le ve como que no, la terminación un poquito, miren ahí es la terminación humana, ¿no? Un poquito machete ahí como, pero pues eso volaba y este voló y todo. En las especificaciones se ve claro que voló hasta al 97, creo que voló. Doble turbina para poder llevar más carga, y si en una turbina les pegaban una bala o algo, con la otra podían volver. Esa era la filosofía. Este es el señor que fundó la compañía Grumman, que fue uno de los que hizo estos 2 aviones pues, pero ha hecho mucho más, ¿no? Este es el cofundador también, miren, vean. Y este es en honor a todos los que volaron y murieron en la Segunda Guerra Mundial. Más letreros aquí dándole gracias a toda la gente que tuvo que ver con este memorial, monumento. Todavía dando muchas gracias aquí, y por acá también dando muchas gracias. Bueno, les cuento que se empezó a llover otra vez, pero miren esta belleza por debajo. Miren, ahí todavía tiene el gancho para aterrizar en los portaaviones. Ustedes sí saben que eso baja
y coge unos cables. Hay 3 cables en los portaaviones y eso lo amarra para frenarlo, porque no seguiría derecho. Tienen los alerones para darle más estabilidad a velocidades supersónicas. Como pueden ver, este también tiene 2 turbinas y miren los 2 tanques extra de gasolina para darle más acceso. Y con esta cámara creo que sí se alcanza a ver, pero miren los ganchos para coger los misiles. Ahí debe tener 2 más o menos. Miren los trenes de aterrizaje, es que eso tiene una ingeniería la verdad, que el peso de eso, imagínense. Wow. Les cuento que todas las sillitas alrededor tienen un nombre, dándole gracias a alguien o de alguna fecha de alguien que trabajó para ellos y ha muerto. Muy chévere, todo alrededor. Preservando el pasado nos asegura un buen futuro. Otra más. ¿No? Esto fue hecho en el octubre 28 del 2000. Esta casetica la han guardado aquí. Parece que hay alguien ahí que viene de vez en cuando, pero es la típica caseta de vigilancia cuando estaban aquí. Miren que tiene parqueadero reservado. El señor que a veces viene, me imagino, a cuidar aquí, tiene un aire acondicionado y todo, pero esto tiene una historia también, porque era la caseta de seguridad que estaba en la entrada donde tenían las instalaciones, pues los Grumman, la compañía que estuvo aquí fue que la estaba, ya no está aquí, pero pues miren pues, y el teléfono y toda la cosa, ahí explican. Este es el famoso F-14. Esta es la película de Tom Cruise, es que las alas se abren. Después se reemplazó por el F-15, pero miren lo bacano que está aquí. Voy a tratar de mostrar, está lloviendo bastante, así que vamos a darle una vuelta a lo que más se pueda. Ya llevo varios esperando aquí, así que no sé cuánto más podamos. Aquí estamos debajo de una alita, vamos a ver si lo podemos terminar. Pero aquí dice que cuidado con el puff, con el turbo, pues donde sale lo caliente de atrás, vean, el blast. Así se llama en inglés, no sé cómo se llama en español ya. Miren, este misil está aquí mostrándose también. Vean las especificaciones, es un AIM 54A y este es de aire a aire. Puede andar hasta Mach 5, o sea 5 veces la velocidad del sonido. Tiene un alcance de 96 millas, imagínense esa locura. ¡Wow! Y tiene una cabeza de explosión de 132 libras. Y el Tomcat, o sea el F-14, podía llevar 6 de esos. Les cuento que facilito, ese misil mide 3 metros, ahí donde está, 3 metros, da el carro, y cargaba 6 de ellos el F-14 podía con 6 de ellos. Bueno, y por aquí me despido, espero les haya gustado el video, bastante difícil de hacerlo, muchísima lluvia, pero aquí se los hago, así que gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo video, y ahí nos vemos, chao.